Hola mis amigos, nuevamente bienvenidos a su programa estelar Hablemos de la Biblia. Gracias nuevamente por su sintonía, por dejarnos entrar hasta la comodidad de su hogar y hasta lo recóndito de su corazón. Un antiguo aforismo dice lo siguiente: dime con quién andas y te diré quién eres. Otro aforismo dice lo siguiente: dime a quién admiras y te diré quién eres. Porque, como dijo C.S. Lewis, se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Y quisiera hacerte una pregunta: ¿a quién tú admiras profundamente? ¿A quién estamos admirando? ¿A quién estamos contemplando? ¿A quién dirigimos nuestros más profundos afectos? ¿A Cristo o a Satanás? Bien, para esta ocasión nuestro estudio lo he dado en llamar ¿a quién admiramos? Es una pregunta muy interesante. No obstante, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, nuevamente la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, ven, impresiónanos con tu palabra, prepara nuestra mente y nuestro corazón para ser receptivos para tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿A quién admiras? En su libro titulado Atreverse a pedir más, Melody Mason cuenta una experiencia de un joven misionero mientras viajaba a Sudamérica. En su libro, Melody Mason nos relata lo siguiente. Dice que David, que era el misionero que viajaba para Sudamérica, para pasar el tiempo mientras estaba en la travesía de su viaje, obviamente en un transporte público, David le preguntó a un extraño que iba con él allí a su lado. Y David, el misionero, le preguntó: ¿tú en qué trabajas? El hombre se sonrió un poco y le dijo al predicador: yo soy curandero, de esos que hechizan a las personas. Y haciendo gala de su ego le dijo: yo puedo hacer que las personas se enfermen y yo puedo hacer que las personas se curen. Yo puedo darles riqueza y puedo quitarles toda la riqueza. Puedo darles abundancia y a través de una maldición puedo hacer que pierdan todo lo que tienen. Y de una manera un poco hasta soberbia, aquel curandero le dijo al pastor: yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Lleno de orgullo le dijo al pastor: si usted quiere, yo bien podría hacer que su mujer lo deje. Es más, podría traer a su vida la mujer de sus sueños. El pastor le respondió tranquilamente: no, eso es imposible. Usted nunca podría lanzarle una maldición a mi familia. Y estando en eso, el pastor citó aquellas palabras de Números 23, el versículo 23, que en la primera parte dice: porque contra Jacob no vale agüero, ni adivinación contra Israel. Así que usted, reiteró el pastor, diciéndole al curandero, usted nunca podría lanzarle un hechizo o maldición a mi familia. Claro que podría.
Contestó el curandero. No, usted sencillamente no puede. Permítame hacerle algunas preguntas, insistió el curandero. Ok, está bien, dijo el misionero. Adelante. Y luego a continuación aquel curandero comenzó a hacerle una serie de preguntas, increpando al pastor y le dijo, pastor, ¿usted ve pornografía o no? Absolutamente, respondió el pastor, respondió David. Segunda pregunta, ¿ve películas de magia o que hagan referencia al ocultismo o a la brujería? Y nuevamente la respuesta de David fue absolutamente no. Tercera pregunta, ¿ve usted telenovelas? Por supuesto que no. Nunca, jamás. Cuarta pregunta del curandero, ¿lee las revistas? Y en ese momento el curandero comenzó a mencionar algunas revistas, sobre todo aquellas que hablan de las grandes celebridades, que nosotros bien le podíamos llamar revistas del mundo del espectáculo, donde, entre comillas, hablan de las grandes celebridades y cómo estos están en la cresta de la ola. Y el pastor replicó, nunca, para nada. No me gusta ese tipo de literatura. Y la última pregunta del curandero fue, ¿escucha usted rock and roll u otros ritmos anapésticos que derivan de este estilo? No. A esa altura, David comenzó a sonreír. Obviamente había contestado que no a todas las preguntas del curandero. Pero David en este momento se dio cuenta a dónde quería llegar el brujo con esta historia. Y obviamente, después de que el curandero escuchó todas las respuestas y escuchó no a todas sus preguntas, miró a David con todo el respeto del mundo y le dijo, usted tiene toda la razón. Yo nunca podría afectarlo. No puedo tocarlo, ni a usted, ni a su familia, puesto que usted está afianzado absolutamente en Dios. Usted descansa en Dios. Pero una cosa, tenlo por seguro, replicó el brujo. El día que usted comience a relacionarse, primero furtivamente, primero de manera solapada, a hurtadillas, y luego directamente y con más vehemencia, yo podré ejercer todo el poder del mundo sobre usted. Y yo haría una interjección y diría, wow, cuánta razón tenía ese curandero. Y exactamente una declaración inspirada de la sierva del Señor dice lo siguiente, textualmente dice así, los que no quieren ser víctima de los ardides o trampas de Satanás deben custodiar o velar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír todo aquello cuanto sugiera pensamientos impuros. Con razón, una máxima dice lo siguiente, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que palpamos, somos lo que vemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos, lo que analizamos. Por eso
el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 18, Pablo da una cita que es muy contundente y que viene al caso que estamos estudiando. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Porque déjeme decirle lo siguiente, mi querido amigo: hay una ley incontrovertida de la naturaleza intelectual del hombre y de la naturaleza espiritual del hombre, según la cual nosotros modificamos o transformamos, cambiamos nuestro ser mediante la contemplación y admiración de las cosas. Somos lo que contemplamos, somos lo que admiramos. De manera tal que, en este sentido, bien pudiésemos decir que la inteligencia del ser humano, porque es una ley, la inteligencia se adapta generalmente en los asuntos en los cuales la mente se ocupa. La inteligencia se adapta gradualmente en los asuntos en que se ocupa, o a los asuntos en los cuales estamos nosotros contemplando o admirando. Es decir, se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Lo asimilamos y finalmente lo aceptamos. De manera tal, como dijo el famoso escritor Bernard Ram, toda la mente es como un barco cuyo timón ha sido fijado en un ángulo equivocado. Por supuesto, el ángulo equivocado, mis estimados hermanos y amigos, sucede cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo. En ese momento el timón ha sido fijado en el ángulo equivocado. Tenemos la mente de Cristo ipso facto. Inmediatamente el ángulo vuelve al lugar correcto. Y por supuesto que el timón de la vida, mis hermanos, es la voluntad, que es el poder controlador o rector de la naturaleza humana del hombre. Y en este sentido, mis amigos, solamente la gracia de Dios puede elevar al hombre pecador a la imagen perdida, a la imagen original que Dios puso en Adán y Eva cuando los creó, cuando salieron de las manos de su creador. Ahora, yo pudiese hacer la siguiente pregunta: ¿cómo se tiene acceso a las avenidas del corazón? Y la respuesta es obvia: por medio de los sentidos, por medio de los 5 sentidos que son las avenidas del alma. Hablamos de la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Observe las 5 preguntas que hizo el curandero. Todas estaban relacionadas con entretenimientos muy comunes en nuestros días, y todos esos entretenimientos tienen que ver directamente con los sentidos. Y solo observe la relación. 5 preguntas hizo y las 5 están relacionadas con los 5 sentidos. Veamos ahora de manera más detallada
cada uno de los aspectos de la pregunta que hizo el curandero a David, a ese misionero. La primera tiene que ver con la pornografía. Yo diría la pornografía en todas sus formas, en sus formas más explícitas o en otras formas. Hoy por hoy, por ejemplo, raramente alguien tiene que ir a alguna tienda para poder tener contacto con la pornografía. Generalmente la pornografía está al alcance de un clic en su ordenador. Es tan fácil acceder a cualquier sitio de pornografía. Podemos decir más bien que estamos siendo bombardeados, estamos siendo asediados. Hay una invasión que está muchas veces fuera del alcance y que es difícil. Hay una explosión. Está por todos lados, querámoslo o no. Algunas veces de manera sutil, otras veces de manera más abierta, otras de manera explícita, pero siempre está presente. Recuerdo cuando era niño e iba a la escuela sabática, a la escuelita sabática, y cantábamos aquel corito que hemos aprendido a través de los años, que decía, cuidadito mis ojitos lo que ven, cuidadito mis ojitos lo que ven, en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor, cuidadito mis ojitos lo que ven. Y así cantábamos una estrofa para cada sentido, para cada avenida del alma. La segunda parte tiene que ver con las películas y dibujos con magia y ocultismo. Y solamente usted puede observar y usted se dará cuenta que prácticamente toda película, prácticamente todo tiene un contenido que tiene que ver con la magia. Hoy prácticamente todas las películas, todos los programas, todas las series, incluso las series animadas para niños, tienen insertados uno o varios elementos que tienen que ver con la magia o el ocultismo, o diversos elementos de ellos. Por ejemplo, piense usted, mis amigos, en todas aquellas historias infantiles de su infancia, obviamente, y en las películas actuales que ven los jóvenes. La magia ha sido introducida al principio, obviamente, de manera furtiva, ahora de manera más descarada o más penetrante, de manera más directa, de manera menos franca. Y sin embargo, hoy en día la magia ocupa un papel central básicamente en todos los programas, en todas las historias. Pareciera ser que la magia es un fruto atrayente para el ser humano, algo que el ser humano quiere probar, es algo atrayente, algo delicioso, es como un fruto apetitoso para el ser humano. Otro elemento tiene que ver con las novelas. Y en este sentido puedo decir que tal vez las novelas o el espacio que uno pierde viendo las novelas ha sido posiblemente el medio de comunicación más usado que usa el enemigo de las almas para poder introducir nuevos conceptos en la sociedad. Así, por ejemplo, aquellos temas que eran un poco espinosos, un poco cuestionables o un poco, digamos, más peligrosos, aquellos temas que eran tabúes o cuestionables hace algunos años, hoy prácticamente son comunes, aceptables, al punto que prácticamente no causan ninguna
sorpresa entre las personas. Y es que según está concebido, las telenovelas están diseñadas para tratar de cambiar, de quitar todo lo que es recato en el hombre, todos los tabúes, todo aquello que tiene recato, todo aquello que tiene virtud. La misión de las novelas es trastocar todos los valores, ridiculizarlos y presentar entonces todos los vicios, elevarlos como si los vicios fuesen virtud. Esa es la obra exactamente de estos espacios de televisión. Cumple un papel totalmente cuestionable, porque presenta y defiende cuestiones que son absolutamente condenables. Y para ponerlo en perspectiva, simplemente daré un pequeño ejemplo para que usted, mi amigo, pueda observar cómo se han introducido nuevos conceptos, algunos sutiles, otros no tan sutiles. Veamos, por ejemplo, el concepto del matrimonio. Nosotros tenemos una cultura judeo-cristiana y creo que la hemos asimilado como tal. Nuestra cosmovisión es judeo-cristiana. Así actuamos y en ese sentido nos relacionamos. Pues bien, el concepto tradicional judeo-cristiano del matrimonio dice lo siguiente. Observe y piense en el concepto. El concepto tradicional de matrimonio dice: el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer en el santo vínculo del matrimonio. Es la unión de un hombre y una mujer. No entre dos hombres y una mujer, o entre dos mujeres y un hombre. Un hombre y una mujer en el santo vínculo del matrimonio. Dios así lo diseñó y así nació en el plan, en la mente de Dios. Hoy, por ejemplo, en la agenda LGBT, que incluye la comunidad lesbos o de lesbianas, la comunidad gays, los bisexuales, los transgéneros y los transexuales, esta comunidad LGTB define el matrimonio de la siguiente manera. El matrimonio es la unión de dos personas que se aman. Puedes observar, entender la sutileza de tal concepto. ¿Ves la sutileza? Ya el matrimonio no es entre un hombre o una mujer, sino entre dos personas que se aman. Ya no hablamos de Adán y Eva, sino de Adán y Esteban. Ya no hablamos de Adán y Eva, sino de Eva y Ana, simplemente por mencionar un nombre. Y así, por ejemplo, tenemos temas polémicos, temas cuestionables que se consideraban tabúes y prácticamente hoy son simplemente defendidos. Cuarta parte, tiene que ver con las revistas, tiene que ver con aquellos medios de comunicación que son especializados en darle seguimiento, en proporcionar noticias, informaciones respecto de las grandes celebridades o de los ídolos, especialmente de todos los jóvenes, las personas que están en la cresta de la ola, en la cresta, que están en su momento, en el cenit de su grandeza. Estas revistas, estos medios de comunicación tienen la intencionalidad deliberada de elevarle el perfil a esos ídolos
tienen la intención de estimular la adoración de esos ídolos, de manera tal que nuestros jovencitos adoren o lleguen a admirar tanto a esos ídolos. Por eso el título de nuestro estudio de hoy, ¿a quién admiramos? La pretensión de Satanás a través de las revistas y de estos medios de comunicación es que los jóvenes puedan llegar a admirar tanto a esos ídolos. Pretenden tratar de estimular para que los jóvenes los admiren tanto, que lleguen a asimilar tanto a esos artistas, que puedan peinarse como ellos, vestirse como ellos, actuar como ellos. Y como dijo una escritora inspirada, hablando sobre las celebridades, pobres ídolos de barros. Pobres ídolos con pies de barros. Y finalmente, mis amigos, lo último tiene que ver con el rock y sus estilos derivados. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque obviamente la música ejerce una influencia, ora para el bien, ora para mal. La música no es amoral. La música ejerce una influencia para bendición o para maldición. La música puede ser obviamente edificante, pero también puede ser orgiástica. La música puede elevarnos, pero también puede degradarnos. Es decir, la música está elaborada de tal manera para que pueda destruir a la persona, para que pueda influir y tener una fuerte influencia, especialmente sobre los jóvenes, de manera tal que pueda destruir los valores y con ello destruir toda una nación y hacer que destruirla para que los jóvenes no puedan entender lo que está bien y lo que está mal. Es decir, lo que hace es fomentar duda, de manera tal que el joven no puede entender o discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, podemos decir que la música rock y algunos ritmos anapésticos o sucios, podemos decir que lo que hace es tratar de presentar una línea bastante difusa o bastante borrosa entre lo que está bien y lo que está mal. Así, por ejemplo, en el rock se predica de que no tienes que ser necesariamente o totalmente bueno. Puede ser parcialmente bueno, pero también puede ser malo. Simplemente tienes que mantener un balance entre el bien y el mal. La famosa enseñanza o la famosa doctrina del yin-yang. Tiene que haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Nada más alejado que la realidad, mis estimados hermanos y amigos. Dice la palabra del Señor, absteneos de toda especie de mal. Es decir, el mal hay que desecharlo absolutamente y pensar en todas aquellas cosas que tienen un eterno peso de gloria. Pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, dice el apóstol Pablo, en esto pensad, en esto debemos de espaciar nuestros pensamientos, pero desechar todo lo que es malo. Entonces el rock and roll lo que hace es presentar una línea borrosa que no podamos determinar qué es bueno o qué es malo, o nos convierte en pequeños dioses que podemos decidir erigirnos en Dios y decir esto está bien y esto está mal, porque yo lo determino. El rock and roll entonces lo que hace es relativizar la verdad, todo lo relativiza. La base del modernismo, del humanismo, prácticamente decir que no hay absolutos, que todo es relativo, que el ser humano puede fijar su propia verdad, de tal manera de que la verdad cada quien la ve o la determina de acuerdo a la lente con la cual la persona está observando.
Sin embargo, la palabra del Señor nos dice taxativamente que su palabra es verdad. Existe una verdad absoluta. La palabra de Dios contiene la palabra absoluta de Dios. La palabra de Dios es verdad. Dios es verdad. Su palabra también es verdad. Y también Dios tiene una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Entonces ese es el problema con ese tipo de música que trata de relativizar prácticamente todo. Entonces aquí lo que vemos es diferentes puertas que dan acceso a estas cosas, puertas de acceso que pueden estar abriéndose para el enemigo, que nosotros mismos abrimos. Porque es cierto, incluso Satanás solo puede entrar si la puerta de nuestro corazón está abierta. Sí, solo sí puede entrar si está abierta. Por eso un himno dice, tentado, no cedas. Ceder es pecar. Satanás puede tentarnos, pero si nosotros no cedemos a la tentación, él no puede entrar a nuestro corazón si no se lo permitimos. Él no puede invadir la vida de alguien que no le da permiso. Por muy intruso que sea Satanás, si tú cuidas, si tú custodias las avenidas del alma, Satanás no puede penetrar en tu vida si tú no le das permiso. La cerradura obviamente queda del lado de adentro del corazón. Y de adentro, del lado de adentro del corazón, valga la redundancia, es donde nosotros abrimos o cerramos la puerta. La puerta se abre de adentro, no de afuera. Lo que sucede es que la tendencia del ser humano, especialmente de los jóvenes, es que el joven pretende que puede abrir cierta avenida, cierta puerta a Satanás y que él tiene el control y cuando él quiera simplemente tapa la entrada a Satanás. El joven piensa que podemos abrir y cerrar cuando nosotros lo deseamos. Ahora, Satanás, que es muy astuto, por un tiempo a él puede ser que no le importe que el control lo tengamos en nuestras manos. Él simplemente lo que quiere nada más solo es distraernos, hacernos perder el tiempo y finalmente después conquista toda nuestra atención y finalmente quita el control de nuestra vida. Y es exactamente allí donde está la trampa, el peligro, porque la mayoría de las veces nosotros no tenemos conciencia de los ardides o de las trampas que el enemigo usa para alcanzar su objetivo. Y solo quiero decirte lo siguiente, si tú tienes que abrir la puerta de tu corazón, existen dos seres en el mundo a las cuales tú puedes abrir la puerta de tu corazón. Por un lado, el enemigo de las almas y por otro lado, Cristo que quiere redimirte. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi amado, mi amigo, es para que tú puedas abrir la puerta de tu corazón a Cristo en la misma medida que cierras todas las puertas de acceso al enemigo de las almas. Pero observemos algunas trampas del enemigo. En el año 2015, en mayo, hace algunos años, en una ciudad de Santo Andrés, allá en Sao Paulo, en Brasil, en un lugar se celebró la 12ª convención de brujas y magos. Y vea qué interesante. Vea cómo el evento reunió cerca de 400 brujas y magos, además de más de 8,000 espectadores, simpatizantes de la brujería, personas afectas a la brujería. El grupo tenía un objetivo claro y era atraer y formar una generación de admiradores de la magia.
puedes ver la implicación, formar personas que puedan admirar la magia, porque somos lo que contemplamos, somos lo que nosotros admiramos. Ahora, esto puede parecernos hasta cierto aspecto un poco absurdo, pero esto no debería llevarnos a la siguiente pregunta de rigor, debería llevarnos a la siguiente pregunta de reflexión. ¿Podemos nosotros afirmar con seguridad que no estamos siendo atraídos por la magia? Y simplemente, mis amigos, hagan un pequeño análisis bastante cuidadoso de los libros, de las revistas, de los programas, de todo lo que usted ha estado viendo u observando o que ha tenido acceso en los últimos años, tal vez en los últimos días o en las últimas semanas. Yo te preguntaría, ¿cuántos de esos libros o de esos programas que tú has visto o leído contenían magia en sus guiones o en sus libretos o en sus argumentos? No se olvide de incluir los cuentos de hadas, con hadas madrinas, con príncipes, con brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Mis amigos, hace algunos años, hace ya varios años, hace algunos años atrás, un hermano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, oriundo de España, un hermano español quien había practicado la brujería por muchos años, conversó conmigo durante algún tiempo y finalmente el hermano, ya convertido, cuando estaba hablando conmigo, me dijo antes de la publicación del libro El Código Da Vinci de Dan Brown, me dijo que ese libro estaba próximo a salir publicado. Me dijo esto porque un amigo suyo que había sido brujo le había comunicado, le había dicho que este libro estaba por salir. Y el hermano tenía, por así decir, algún acceso con este otro personaje. Y el hermano me dijo, mira, ese libro es un libro cuestionable según la palabra del Señor. Este libro es un libro blasfemo, blasfema prácticamente toda la fe cristiana, ridiculiza la fe cristiana. Obviamente no me interesó el libro, no me interesó, lo tuve en mi mano y simplemente no lo quise leer ni lo leeré. Solo me bastaba saber el título y no lo leí. La verdad es que apliqué el versículo que dice el apóstol Pablo, absteneos de toda especie de mal. Si tú sabes que algo no es edificante, simplemente deséchalo, que no te va a ayudar, no te va a edificar absolutamente en nada. Ahora contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la magia? ¿O qué dice la Biblia sobre eso? Y para ello vamos a ir al libro de Deuteronomio. Estaremos en el capítulo 18. Leeré los versículos 9 al 12. Dice Deuteronomio: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Aquí Dios hace una lista de cosas que para Dios le son abominables, le son execrables, le son totalmente repugnables, condenables.
execrables. Dice la palabra del Señor, no sacrificarás a su hijo o hija en el fuego. Y qué terrible, mis hermanos, saber que algunos reyes de Israel o de Judá incluso pasaron a sus hijos por fuego, simplemente para aplacar la ira de los dioses. Pasaron a sus hijos por fuego, ofrecieron a sus hijos prácticamente a los demonios, ofrecieron a sus hijos a Moloch, a ese dios sanguinario. Por eso Dios rechaza todas esas prácticas. Y nótese que en el mismo nivel que condena la brujería, la hechicería y todo ese mare magnum de cosas, también está el asunto de ofrecer los hijos a los ídolos. Dice que estas cosas son abominables al Señor. Dice que todas estas naciones Dios las destruyó porque practicaban exactamente todas esas cosas. Ahora, de este pasaje podemos decir lo siguiente, podemos inferir que la magia está sencillamente relacionada o asociada a la hechicería y a la brujería, y tiene una estrecha relación con la comunicación con los muertos, llamándosele a esta práctica necromancia. La necromancia es la comunicación con los muertos. Obviamente, mis estimados, mis amigos, la razón por la cual Dios siente tanta repugnancia, tanta abominación por estas cosas es porque están relacionadas con la primera mentira que Satanás colgó en el Edén, en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Dios siente repugnancia porque está relacionada con la mentira contada a Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando dijo la serpiente a Eva, no moriréis, contradiciendo lo que Dios había dicho. Es decir, Satanás les dijo que ellos podían desobedecer a Dios comiendo el fruto prohibido y que no obstante ellos no morirían. Allí Satanás colgó su primera mentira. Allí sembró esa semilla peligrosa de que el hombre continuaría viviendo como un ser inmortal. Un engaño que continúa hasta hoy bajo la sombra del espiritismo. Y mis amigos, me da tristeza decir lo siguiente, pero todo el mundo protestante, todo el mundo que dice leer la palabra del Señor, todo el mundo que dice que escudriña la palabra del Señor, prácticamente todo el mundo protestante hoy en día cree en la inmortalidad del alma. Y la inmortalidad del alma, mis hermanos, es realmente una doctrina de demonios. La inmortalidad del alma es guarida de toda ave inmunda y aborrecible. La inmortalidad del alma tiene su origen en el jardín del Edén. Tiene su origen en Satanás. En la primera mentira, no moriréis. Y desgraciadamente, mis estimados hermanos, la inmortalidad del alma es la base del espiritismo. ¿Por qué es la base del espiritismo? Yo simplemente te pregunto, y me gustaría que fueses razonable. Si no hay un alma inmortal, ¿qué sentido tiene comunicarse con los muertos? ¿Qué sentido tiene que el ser humano pueda tratar de consultar a los muertos? Si el alma es mortal, entonces el alma no existe después de la muerte. Entonces, esas prácticas de brujería no tendrían ningún sentido. Por eso la doctrina de la inmortalidad del alma es la base del espiritismo moderno. Una autora inspirada dice
taxativamente que Satanás es el ideólogo de la magia y que la hechicería pertenece al príncipe de las tinieblas, es decir, pertenece a Satanás. Sincerémonos un poco. Pensemos, ¿estamos permitiendo que la magia entre en nuestra casa, aunque sea de manera sutil? ¿A quién nosotros estamos admirando? ¿A Cristo o a Satanás? Y para ello, recuerde lo siguiente. Recuerde que en el jardín del Edén, el pecado de Eva comenzó simplemente con la contemplación del fruto. Luego llegó la admiración y al final ella, sin darse cuenta, Eva le transfirió al enemigo la confianza y la adoración que debían ser dedicadas únicamente al Señor. Entonces, el pecado de Eva comenzó con la contemplación del fruto. Y para ello vamos a ir a nuestra Biblia, al libro de Génesis, al libro de los comienzos. Estaremos en el capítulo 3 y leeremos el versículo 6. Y aquí nos da algo muy revelador. Dice lo siguiente. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, al ver, contemplación, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella, al ver la mujer que el fruto era bueno para comer. Entonces son 3 pasos sencillos: la contemplación, la admiración y luego la adoración. Y finalmente, mis amigos, yo te diría lo siguiente: el final del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal que se libra en tu mente tendrá como tema principal el asunto de la adoración. ¿A quién adorarás? ¿A quién servirás? El Señor Jesús lo dijo taxativamente y se lo dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, hay personas que simplemente pues solo tratan de justificar esas situaciones, tratan de justificar el hecho de estar en contacto con brujería y con todo este tipo de cosas, o con ver películas de contenido, por así decir, que tiene magia, y ellos simplemente dicen, tratando de justificar, pues eso simplemente es un pequeño dibujo inocente. Otros dicen, lo que pasa es que la maldad está en la mente de las personas, para justificar. Otros dicen, solo debemos saber separar las cosas, como si el ser humano, apartado de la influencia bendita o beatífica del Espíritu Santo, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros no podemos separar las cosas. Es difícil si el Espíritu Santo no nos ayuda a discernir. Y posiblemente cuando pensamos esto, puede ser que la influencia del Espíritu Santo ya no esté trabajando en nuestras mentes. Por eso Jesús, en el libro de San Juan, en el capítulo 16 y el versículo 7, leemos la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Obviamente, cuando nosotros comenzamos a contemplar las cosas que están relacionadas con Satanás, en ese preciso momento nosotros corremos el riesgo de abrirle la puerta a Satanás y de cerrar los oídos a la voz del Espíritu Santo. Cuando abrimos la mente a las cosas de Satanás, vamos gradualmente perdiendo o cerrando los oídos a la influencia
beatífica o salvadora del Espíritu Santo. Y si avanzamos un poco más y comenzamos a admirar la obra del príncipe de las tinieblas, entonces entristecemos y alejamos al Espíritu Santo de nuestra vida, de manera tal que nuestra conciencia entonces queda totalmente destruida. Nuestra conciencia queda cauterizada. Entristecemos o contristamos al Espíritu de Dios y comprometemos los planes de Dios que están relacionados con nuestra salvación. Y ese, hermanos, es el punto vital. Dice la palabra del Señor que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay que cuidar nuestra salvación. En cierta ocasión, recientemente, alguien publicó esta pregunta en una de las redes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre los seguidores de Harry Potter y los seguidores de Jesús? Esta pregunta obviamente hace la referencia al niño mago o al maguito, como se le ha dado en llamar, ese personaje principal de las obras de la autora J.K. Rowling. Ese niño maguito, ¿verdad?, que se ha visto en muchas películas protagonizadas por Daniel Radcliffe. Ahora, esas obras de Harry Potter ganó o tuvo gran popularidad, especialmente después de la década de 1990. Y cae exactamente con toda la cultura millennials. Cae básicamente con toda la generación de los milénicos, de los millennials, que nacieron a final de los 90 o prácticamente del 2000 para acá, del siglo XXI para acá. Ahora, la respuesta que se colgó en las redes sociales sorprendió porque refleja una gran verdad. Y reflejó la siguiente verdad: los seguidores de Harry Potter leyeron todos sus libros. Y me entristece porque yo pudiera preguntarte, si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿cómo nosotros podemos alegar no haber leído nunca el libro del Señor? ¿O por qué la palabra del Señor ha sido dejada por un lado y elegimos leer otro tipo de literatura? ¿Por qué será que las maravillosas historias contenidas en la palabra del Señor ya no hacen mella, no atraen a las nuevas generaciones? Y con relación a esto, la sierva del Señor, Ellen White, dice, al hablar respecto de la magia y de todos esos libros que se han publicado, ella dijo que Satanás ha soplado su aliento venenoso sobre esos libros y las personas que los leen se ven infectados con una enfermedad espiritual mortal, de manera tal que muchos de esos jóvenes prácticamente crean una aversión, un odio, una repulsión totalmente contra todo aquello que tenga que ver con verdad o con justicia. La verdad es que es fácil, mis amigos, distraerse con los engaños de Satanás. Es absolutamente fácil dejarse engañar o dejarse seducir por los engaños de Satanás. Cada vez que coqueteamos con el enemigo, cada vez que coqueteamos con las cosas de Satanás, cada vez que tenemos un romance, primero furtivo y luego más abierto y más descarado con Satanás, cada vez que coqueteamos con el enemigo de las almas, creyendo que podemos escuchar sus palabras sin que ejerzan influencia en nosotros, estamos aceptando que Satanás coloque el fruto prohibido en nuestras manos. Y finalmente, lo último que haría sería comer del fruto prohibido. No
coqueteemos con Satanás. Si contemplamos, admiramos y aceptamos tener el fruto de Satanás en nuestras manos, el próximo paso únicamente será simplemente probarlo. Y quiero terminar mi disertación diciéndote lo siguiente. La única puerta, la única defensa que nosotros tenemos contra el mal es abrir rápidamente la puerta de acceso para que Cristo pueda entrar en nuestros corazones. Finalmente, mi amigo, yo te pregunto, ¿a quién le rendiremos nuestro corazón? ¿A quién daremos nuestros más profundos afectos? Dios quiera que podamos admirar, contemplar, adorar, reverenciar y asimilar a la persona maravillosa de Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos desenmascarar todas las trampas del enemigo. Señor, gracias porque nos sigues hablando a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos pones en guardia contra todo tipo de engaño, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a admirarte, Señor, y que nuestros pensamientos puedan estar dirigidos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios pueda bendecirte grandemente es mi deseo y oración. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú,